En la siguiente presentación realizaremos el análisis de algunos ejercicios. Estos ejercicios están realizados por los siguientes integrantes del grupo: Briseida Elena Méndez Vargas, Jonier Sebastián Parada Rivero y Paula Camila Bonza Pérez. Nuestro primer ejercicio encontramos el siguiente circuito, donde nos piden hallar la corriente del resistor de 3 ohmios, la corriente que pasa por este resistor y las desconocidas, este voltaje y este voltaje. Bueno, entonces para hallar las corrientes que pasan por el resistor de 3 ohmios, emplearemos el método de mallas. Este método de mallas se utiliza cuando encontramos varios voltajes. Como vemos acá tenemos 2 voltajes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una especie de corriente, la cual no conocemos su valor y podemos ponerla en el sentido que queramos. Yo la voy a poner en este sentido antihorario, teniendo en cuenta el sentido que vemos acá, este sentido. Y la voy a llamar I1 y I2. Bueno, entonces empezamos realizando la malla número 1. Para realizar la malla número 1 debemos hacer la suma de estos voltajes, y bueno, comenzamos. Entonces, empezamos nuestro caminito que va por acá, donde encontramos I1. Va en este sentido porque ya nuestra corriente la hicimos en un sentido antihorario. Y entonces acá va de menor voltaje a mayor voltaje, lo que significa que ese voltaje debe ser positivo. Entonces, la ponemos E1. Después continuamos nuestro recorrido y llegamos a nuestra resistencia. Las resistencias son una caída de voltaje, o sea que resta velocidad, por lo que lo vamos a poner negativo. Entonces 4, y por esta resistencia pasa la corriente I1, entonces lo multiplicamos por I1. Luego continuamos nuestro camino y llegamos al resistor. Entonces, como llegamos al resistor, lo multiplicamos por las corrientes que pasan por acá. Como ambas corrientes van en el mismo sentido, se ponen ambas positivas. Entonces, este resistor lo multiplicamos por la suma de estas corrientes. Y todo esto nos da un igual de 0. Todo nos da igual a 0. Bueno, en el ejercicio ya nos muestran y nos dicen cuál es la corriente que pasa por la siguiente malla. Entonces ya con esto sabemos que I1 es igual a 3 amperios. Y para realizar nuestra segunda malla hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces sabemos que la corriente viene desde acá y va por acá. Entonces llegamos a nuestro primer voltaje, que va de menor voltaje a mayor voltaje, o sea que es positivo, E2. Después llegamos por acá y encontramos con la resistencia, entonces menos 6 ohmios por la corriente que pasa por esa resistencia. Continuamos nuestro camino y llegamos a la resistencia de 3 ohmios. Ya saben que es negativo porque resta velocidad, y a esa la multiplicamos por las resistencias, por las corrientes que pasan por ahí, I1 y I2. Pero igualmente, como ya conocemos el valor de la corriente de esa malla, sabemos que I2 vale 5 amperios. Ahora, lo que nos resta por hacer es sumar I1 y I2 para conocer la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Y esto nos da un valor de 8 amperios. Bueno,
Y ahora, el siguiente paso es mucho más sencillo. Teniendo en cuenta la ecuación anterior, esta de las mallas, la cual realizamos al sacar las dos mallas, entonces podemos realizar, podemos despejar el voltaje, los voltajes que necesitamos y que nos piden. Entonces, E1 es igual a el resistor 4 por la corriente que pasa por ese y al resistor 3 por las corrientes, las dos corrientes que pasan por esos resistores. Y lo cual al despejar, ya sabiendo los valores de las corrientes y todo, nos da un valor de 36 voltios. Igualmente hacemos con E2. En E2 multiplicamos el resistor por la corriente que pasa por el resistor, o sea, I2 más el resistor 3 por la suma de las dos corrientes que pasan por este resistor y nos dan un valor de 54 voltios. Y habremos terminado la solución de nuestro ejercicio. Ejercicio 2. En el circuito de la figura E2615, cada resistor representa una bombilla. Como se puede ver, cada resistencia tiene un valor de 4,5 ohms y FEN de 9 volts. En el punto A nos piden calcular la corriente en cada una de las bombillas. En el punto B, encontrar la potencia disipada por cada bombilla y cuál de estas es la más brillante. En el punto C nos piden retirar la bombilla R4 del circuito y calcular la corriente en cada una de las bombillas restantes. En el punto D, sin la bombilla R4, cuál es la potencia disipada en cada una de las bombillas restantes. En el punto E, como resultado de la remoción de R4, cuál de las bombillas es la más brillante. Para resolver este ejercicio, reduciremos el circuito hasta que nos quede solo una resistencia. Anotaremos los datos que nos proporciona el enunciado. Como se puede observar, todas las resistencias tienen el mismo valor y la FEN es de 9 volts. Nos piden calcular en el punto A la corriente de cada resistencia bombilla del circuito. Para la resolución de este problema, la dividiremos en tres pasos. Para el paso número 1, reduciremos el circuito. Para hacer esto debemos tener en cuenta dos definiciones: qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Para un circuito en serie, para dos resistencias que se encuentran en un mismo cable, en estos casos, las resistencias en serie les pasa la misma corriente y se pueden sumar, quedando una sola resistencia. Para un circuito en paralelo, para dos resistencias que se unen en sus extremos, en estos casos se suman de una forma específica, como se va a observar más adelante, quedando una sola resistencia. Como se puede observar en la figura 2615, R2, R3 y R4 están en paralelo, o sea que las podemos unir en una sola resistencia, que en este caso la llamaré R. La suma de las resistencias en paralelo se hace de la siguiente manera: 1 sobre R es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Reemplazando la fórmula nos daría 1 sobre R es igual a 1 sobre 4,5 más 1 sobre 4,5 más 1 sobre 4,5. Esto nos daría igual a 3 medios. Despejando R nos daría igual R a 2 tercios o lo mismo que 1,5 ohmios. El circuito reducido nos quedaría de la siguiente manera. Como se observa en la siguiente figura, la resistencia R igual a 1,5 ohms. Como podemos observar en la parte superior izquierda, el nuevo circuito obtenido, las resistencias restantes de este están en serie. En este caso, para unirlas se suman y nos queda la resistencia equivalente. Para obtener la resistencia equivalente tenemos que sumar la resistencia 1 más la resistencia R. Reemplazando, resistencia equivalente es igual a 4,5, que es el valor de la resistencia 1, más 1,5, que es el valor de la resistencia R. Obteniendo resistencia equivalente igual a 6 ohms. Reducimos el circuito ahora al que se observa en pantalla
con una resistencia equivalente igual a 6 ohms. Continuaremos con el paso 2. Cuando tenemos el circuito reducido, tenemos que hallar el voltaje y la corriente del circuito, utilizando la ley de Ohm. Para esto sabemos que el voltaje equivalente es de 9 volts. Y despejando la fórmula de la ley de Ohm nos quedaría corriente equivalente igual a voltaje equivalente sobre resistencia equivalente. Reemplazando la fórmula de corriente equivalente nos quedaría igual a 9 volts sobre 6 ohms y la corriente equivalente sería igual a 1,5 amperios. Llegamos al paso 3 y último. En este nos devolveremos hasta el circuito inicial con el fin de encontrar el voltaje y la corriente de cada resistencia en el circuito. Este es el circuito anterior al que tenemos en la parte superior izquierda. La resistencia R y R1 están en serie. Si las resistencias están en serie, ambas tienen la misma corriente. Acá entonces hallaremos el voltaje utilizando la ley de Ohm. Como anteriormente mencioné, si están en serie, las corrientes tienen el mismo valor. Entonces, el voltaje para la resistencia 1 sería su corriente por su resistencia. Reemplazando, tenemos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a 1,5 amperios por 4,5 ohms, que esto sería igual a 6,75 volts. Para el voltaje de la resistencia R, hacemos lo mismo y tenemos que el voltaje de la resistencia R es igual a 1,5 amperios por 1,5 ohms y esto sería igual a 2,25 volts. Cabe aclarar que en la parte izquierda estoy dejando los datos y valores calculados en anteriores puntos. Ahora llegamos al circuito inicial. En este calcularemos el voltaje y la corriente también de cada resistencia. Como se puede observar, R2, R3 y R4 se encuentran en paralelo. Para los casos en paralelo, el voltaje es el mismo, caso contrario que para en serie, que la corriente sería la misma. Acá, entonces, utilizando la ley de Ohm, y como antes mencioné, el voltaje es el mismo, despejando la fórmula de la ley de Ohm, tendríamos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y reemplazando esto nos daría 2,25 volts sobre 4,5 ohms, y esto igual a 0,5 amperes. Y la corriente para la resistencia 3 es igual a 2,25 volts sobre 4,5 ohms. Esto igual a 0,5 amperes. Y para la resistencia 4 tenemos que 2,25 volts sobre 4,5 ohms. Esto igual a 0,5 amperes. En la parte C de nuestro problema nos piden hallar la corriente para cada resistencia si no existiera R4. Entonces tendríamos el siguiente circuito y al unir la resistencia R2 y R3 hallaríamos la R equivalente de ellas dos. Reemplazando tendríamos que 1 sobre R equivalente sería igual a 1 sobre 4,5 más 1 sobre 4,5, esto igual a 4 novenos. Reemplazando y despejando R equivalente nos daría igual a 9 cuartos igual a 2,25 ohms. Reducimos el circuito al siguiente que se ve en pantalla. Ahora hallaremos la corriente que circula en el circuito en serie obtenida en el punto anterior. Como está en serie, cada resistencia tiene la misma corriente. Para hallar la corriente utilizaremos la siguiente fórmula. Reemplazando la fórmula, la corriente será igual a 1,33 amperios. Ahora hallaremos los voltajes de cada resistencia con la ley de Ohm. Reemplazando, el voltaje 1 nos daría igual a 6 volts. Y como el voltaje equivalente es igual al voltaje 2 igual al voltaje 3, esto nos daría igual a 3 volts. En el paso 2 hallaremos las corrientes restantes. Tenemos que la corriente 2 es igual a voltaje sobre resistencia y esto igual a 3 voltios que tuvimos en el paso anterior y 4,5 ohms. Y esto sería igual
a 0.667 amperes. Y como los valores para la corriente 3 son iguales, entonces nos daría el mismo valor. Los valores de la corriente son los siguientes, como se ven en la figura. 1 nos daría igual a 8 watts. Tenemos los mismos valores de voltaje y corriente para la resistencia 2 y 3, entonces la potencia 2 y la potencia 3 es igual a 2 watts. Con lo anterior deducimos que R1 al eliminarse R4, esta será menos brillante. R2 y R3 por ende brillan más. R4 al eliminarse, la resistencia equivalente aumenta, la corriente en R1 disminuye, la corriente en R2 y R3 aumenta, por ende la caída de voltaje en estos debe ser mayor. El ejercicio 3 nos dice, para el circuito que se presenta en la figura E26.6, los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro es de una lectura de 1,25 amperios. Nos preguntan A, ¿cuál es la lectura del voltímetro? Y B, ¿cuál es la FEM-E de la batería? En el inciso A nos preguntan cuál es la lectura del voltímetro. Los datos que nos dan es la corriente por la que pasa la resistencia de 25 ohmios, que son 1,25 amperios, y nos piden calcular el voltaje en la resistencia de 45 ohmios. En primer lugar vamos a reducir la resistencia de 15 y 10 ohmios. Para esto, en este caso las resistencias solo se suman. Entonces R1 sería igual a 15 ohmios más 10 ohmios, que daría como resultado 25 ohmios. Reducimos de nuevo. Para operar estas resistencias en paralelo usamos la siguiente fórmula. En este caso se suma 1 sobre cada valor de resistencia que haya. Esto nos da la resistencia resultante R2. En el paso 2 aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje siempre es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, hallamos el voltaje de la resistencia superior, que es de 25 ohmios. Entonces, reemplazando valores, esto sería igual a 1,25 amperios por 25 ohmios. Eso nos da como resultado 31,25 voltios. Como ya me sé el voltaje de una de las tres resistencias, entonces según las reglas de los circuitos paralelos, dichas resistencias tienen el mismo voltaje. Esto quiere decir que la resistencia R2 resultante también tiene el mismo voltaje. Entonces, el voltaje de R2 sería igual a 31,25 voltios. Ahora con este voltaje podemos hallar la corriente que pasa por R2, que es la misma corriente que pasa por la resistencia de 45 ohmios. Despejamos I en la ecuación de la ley de Ohm y nos daría I es igual al voltaje sobre la resistencia R2. Esto pues sería igual a 31,25 sobre 6,81, que nos daría como resultado 4,6 amperios. Debido a que la corriente I es igual para todas las resistencias en serie, entonces la corriente en la resistencia 2 es igual a la corriente del circuito. Esto quiere decir que esta misma corriente de 4,6 amperios pasa por todas las resistencias del circuito. Con esto podemos hallar el voltaje de la resistencia de 45 ohmios. Entonces simplemente reemplazamos 4,6 amperios por la resistencia que estamos analizando, que es la de 45 ohmios. Nos daría como resultado un voltaje de 207 voltios y esta sería la respuesta del inciso A. Para el inciso B nos piden hallar la FEM de la batería. Para hallar este voltaje total tenemos que usar las leyes de Kirchhoff, pero en este caso, como ya hallamos los voltajes de cada resistencia, solo queda sumarlas y da el total, el voltaje total, que sería en este caso 483 voltios. Y esa sería la respuesta del inciso B. Estas serían las referencias. Usamos el libro de Física Universitaria con Física Moderna, Sears and Zemansky. Usamos la parte de análisis de circuitos en la Wikipedia. Usamos también el simulador de circuitos eléctricos Crocodile Clips.
versión 3.5, que nos permitió hacer los dibujos de los circuitos. Y adicional a esto, usamos la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Gracias.